Seguimos con los criterios de divisibilidad. Entonces, ¿qué es eso? Son reglas o son trucos que permiten saber si una división es exacta. Son trucos. Bien, y sin necesidad de hacer la división. O sea, antes de hacer la división uno ya sabe si la división va a dar exacta o no va a dar exacta. Son como unas reglas o unos truquitos. Vamos a repasar los de 3 criterios de divisibilidad. Entre 2, entre 3 y entre 5. Entonces, entre 2 cuando el número es par, entre 3 cuando al sumar las cifras del número es un múltiplo de 3 y entre 5 cuando el número termina en 0 y en 5. Entonces vamos a empezar con los ejemplos. Entonces empezamos. Ejemplo 1. Entonces dice, determinar si 26 es divisible entre 2. Determinar si 26 es divisible entre 2. Entonces, como 26 es un número par, funciona. Para que sea divisible entre 2 tiene que ser par. Como 26 es un número par, entonces 26 sí es divisible entre 2. Sí es divisible entre 2. Bien, eso significa que 26 dividido 2 va a dar exacta. Hagamos la prueba. Entonces aquí tenemos la prueba. 26 dividido 2. Miren que la división nos da exacta. Entonces 26 sí es divisible entre 2. Y la división daría 3. La división daría 3. Bien, continuamos con el ejemplo 2. Vamos para el ejemplo 2. Entonces nos dice, determinar si 17 es divisible entre 2. Sin hacer primero la división. O sea, nosotros ahí tenemos la división y vemos, pero sin hacer primero la división. ¿Será que 17 es divisible entre 2? Entonces dice, 17 no es un número par. Entonces, como no es un número par, 17 no es divisible entre 2. Si 17 fuera par, sería divisible entre 2. Pero como 17 no es par, significa que 17 no es divisible entre 2 y esa división no es exacta. Hagamos la prueba. 17 dividido entre 2. Entonces está 8 veces, 8 por 2, 16, a 17, 1. Vemos que no es exacta. Vemos que no es exacta. Entonces, conclusión, el 17 no es divisible entre 2. ¿Y por qué no es divisible entre 2? Ah, porque no es par. 17 no es par. Seguimos para el tercero. Vamos para el tercero. Determinar si 48 es divisible entre 3. Determinar si 48 es divisible entre 3. Antes de hacer la división. Entonces, revisar entre 3. Entonces dice, hay que sumar las cifras del 48. Si sumamos las cifras del 48, 4 más 8, vemos que es 12. Y 12 sí es múltiplo de 3. Entonces eso significa que 48 sí es divisible entre 3. 48 sí es divisible entre 3. O sea que la división sí es exacta. Hagámosle la prueba. Entonces, 48 dividido 3. Tomo el 4, entonces queda el 3 en el 4 está una vez, ahí está. 1 por 3, 3, a 4, 1, ahí está, bajo el 18. Bajo el 8, entonces queda 18. El 3 en el 18 está 6. 6 por 3, 18, 18, 0. Es exacta. Conclusión. Ya sabíamos que 48 era divisible entre 3, porque sumamos los dígitos y 4 más 8 da 12 y 12 es múltiplo de 3. Entonces 48 sí es divisible entre 3 porque la suma de sus cifras es 12 y 12 sí es múltiplo de 3. Bien, vamos para el ejemplo 4. Entonces vamos para el ejemplo 4. Entonces tenemos en el 4, entonces tenemos aquí. Determinar si 23 es divisible entre 3. 23 es divisible entre 3. Sumamos las cifras del 23. 2 más 3. Y eso nos da 5. 5 no es múltiplo de 3. Entonces, en conclusión, el 23 no es divisible entre 3. 23 no es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque cuando sumamos las cifras dio 5. Y 5 no es múltiplo de 3. Aquí hagámosle la prueba. 23 divisible entre 3. No es divisible entre 3. Hagamos la división. 23 dividido 3. Entonces está 7 veces. 7 por 3, 21. A 23, 2. Vemos que no es exacta. No exacta. Conclusión, 23 no es divisible entre 3. Vamos para el ejemplo 5. Determinar si 36 es divisible entre 5. 36 divisible entre 5. Revisamos el criterio de divisibilidad de 5. Dice que es divisible si el número termina en 0 o en 5. Entonces,
como 36 no termina ni en 0 ni en 5, entonces 36 no es divisible entre 5. No es divisible entre 5. Significa que esa división no es exacta. Revisemos. Ya sabemos que 36 no es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque no termina ni en 5, ni en 0, ni en 5. Hagámosle la prueba. Dividamos 36 entre 5. 36 dividido 5, 7. 7 por 5, 35. A 36, 1. No es exacta. Ya sabíamos que no era exacta, porque para que sea exacta, el 36 debería haber terminado o en 0 o en 5. Vamos para el ejemplo 6. Entonces tenemos determinar si 75 es divisible entre 5. Para que sea divisible entre 5 debe terminar en 0 o en 5. Termina en 5, parece entonces que sí. Entonces dice, como 75 si termina en 5, entonces 75 sí es divisible. 75 sí es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque 75 sí termina en 5. Vamos a hacer la prueba. 75 dividido 5. Entonces cojo el 7, está una vez. 1 por 5, 5, a 7, 2. Pongo el 2, bajo el 5. El 5 en el 25 está 5 veces. 5 por 5, 25, 25, 0. Vemos que es exacta. Como si es exacta, el 75 sí es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque 75 sí termina en 5. Entonces recordemos, para que un número sea divisible entre 2 debe ser par. Para que un número sea divisible entre 3, sumamos las cifras. Si esa sumita da un múltiplo de 3, es divisible. Y cuando un número es divisible entre 5, revisamos si el número termina en 0 o en 5.